Alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. No trata de las cuestiones relacionadas con las responsabilidades del auditor en relación con otra información obtenida después de la fecha del informe de auditoría. Hechos posteriores. Los estados financieros se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurran con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Marcos de información financiera que se refieren a tales hechos. Los marcos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros. Y los marcos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Objetivos. Los objetivos del auditor son: obtener evidencia de auditoría si los hechos ocurrieron entre la fecha del informe de auditoría y la fecha de los estados financieros con necesidad de ajuste o revelación. Reaccionar adecuadamente con los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría. Definiciones. Fecha de los estados financieros. Fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Fecha de aprobación de los estados financieros. Fecha en que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros. Fecha del informe de auditoría. Fecha puesta por el auditor en el informe de los estados financieros. Fecha de publicación de los estados financieros. Fecha en que los estados financieros auditados y el informe se ponen a disposición de terceros. Hechos posteriores al cierre. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como los hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Requerimientos. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la del informe de auditoría que requieren un ajuste de los estados financieros o su revelación en estos. El auditor aplicará los procedimientos que el apartado 6 requiere de modo que cubran el periodo comprendido entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría o la fecha más cercana posible a esta última. A. La obtención de conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para garantizar que se identifiquen los hechos posteriores al cierre. B. La indagación ante la dirección y cuando proceda ante los responsables del gobierno de la entidad sobre si han ocurrido hechos posteriores al cierre que puedan afectar a los estados financieros. C. La lectura de las actas si las hubiere y D. Si la lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriores al cierre. Manifestaciones escritas. El auditor solicitará a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad que proporcionen manifestaciones escritas de conformidad con la NIA 580 de que todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y que deben de ser objeto de ajuste o revelación en virtud del marco de información financiera aplicable han sido ajustados o revelados. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. El auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. Sin embargo, si después de la fecha del informe de auditoría, pero antes de la fecha de publicación de los estados financieros, si la dirección modifica los estados financieros, el auditor A. Aplicará los procedimientos de auditoría necesarios en tales circunstancias a la modificación. B. Salvo que concurran las circunstancias descritas en el apartado 12, el auditor incluirá en el informe de auditoría nuevo rectificado un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones que remita a la nota explicativa de los estados financieros.
Si la dirección no adopta las medidas necesarias para garantizar que cualquier persona que haya recibido los estados financieros anteriormente publicados sea informada de la situación ni modifica los estados financieros en circunstancias en las que el auditor considera que debería hacerlo. Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Si los estados financieros auditados con posterioridad a su publicación se incluyen en otros documentos, puede que el auditor tenga responsabilidades adicionales con respecto a los hechos posteriores al cierre que tal vez necesite considerar, tales como los requerimientos legales o reglamentarios relativos a ofertas públicas de valores que las jurisdicciones en las que se realiza la oferta de dichos valores. Por ejemplo, puede requerirse que el auditor aplique procedimientos de auditoría adicionales hasta la fecha del documento final de la oferta. Definiciones. Las disposiciones legales o reglamentarias identifican a las personas u órganos que tienen la responsabilidad de concluir que se ha preparado todos los estados que componen los estados financieros, incluidas las notas explicativas, y especifican el proceso de aprobación necesario. En algunas jurisdicciones se exige la aprobación final de los estados financieros por parte de los accionistas. En ellas, la aprobación final de los accionistas no es necesario para que el auditor concluya que se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión sobre los estados financieros. NIA 570. Empresa en funcionamiento. Esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros en relación con la empresa en funcionamiento y las implicaciones para el informe de auditoría. El principio contable de empresa en funcionamiento nos hace mención que los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y que continuará sus operaciones en el futuro previsible, salvo que la dirección tenga la intención de liquidar la entidad o cesar en sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Cuando este principio resulta adecuado, los activos y pasivos se registran partiendo de la base de que la entidad será capaz de realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal del negocio. La NIC 1 requiere que la dirección realice una evaluación de su capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Para la formulación de un juicio son relevantes los siguientes factores: el grado de incertidumbre asociado al resultado de un hecho o de una condición aumenta significativamente cuando más alejado en el futuro se sitúe un hecho, condición o resultado. Dimensión y complejidad de la entidad. Cualquier juicio sobre el futuro se basa en la información disponible. Entre los objetivos tenemos obtener evidencia suficiente y concluir sobre lo adecuado de la utilización del principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros, concluir sobre la base de la evidencia, dictaminar si existe incertidumbre material con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas de la capacidad para continuar como empresa en funcionamiento. Requerimientos. Procedimiento de valoración de riesgos y actividades relacionadas. Al aplicar los procedimientos de valoración del riesgo de conformidad con la NIA 315, el auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que pueden llegar a generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Al hacerlo, el auditor determinará si la dirección ha realizado una valoración preliminar de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.
Evaluación de la valoración realizada por la dirección. El auditor evaluará la valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. El auditor cubrirá el mismo periodo que el utilizado por la dirección para realizar su valoración de conformidad con el marco de información financiera aplicable o con las disposiciones legales o reglamentarias. Periodo posterior al de la valoración por la dirección. El auditor indagará ante la dirección sobre su conocimiento de hechos o condiciones posteriores al periodo utilizado por la dirección en su valoración que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Utilización inadecuada de la hipótesis de la empresa en funcionamiento. Si los estados financieros se han preparado bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, pero, al juicio del auditor, la utilización por parte de la dirección de dicha hipótesis no es adecuada, el auditor expresará una opinión desfavorable. Falta de disposición de la dirección para realizar o ampliar su valoración. Si la dirección no está dispuesta a realizar o ampliar su valoración, cuando el auditor lo solicite, éste tendrá en cuenta las implicaciones de este hecho para el informe de auditoría. Acá encontramos ejemplos de hechos que generan dudas sobre la capacidad de una empresa en funcionamiento. Tenemos financieros, operativos y otros. Entre los financieros se encuentran indicios de retirada de apoyo financiero por los acreedores, posición patrimonial neta negativa o capital circulante negativo, atrasos en los pagos de dividendos o suspensión de estos. Entre los operativos, salida de miembros clave de la dirección sin sustitución, intención de la dirección de liquidar la entidad o de cesar sus actividades, escasez de suministros importantes, aparición de un competidor de gran éxito, entre otros tenemos catástrofes sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se producen, cambios en las disposiciones legales o reglamentarias o en políticas públicas que previsiblemente afectarán. Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones. Entre algunos de los principales que deben realizar los auditores cuando detectan algunos hechos es análisis y discusión con la dirección de los pronósticos de flujo de efectivo y otros pronósticos relevantes, análisis y discusión de los últimos estados financieros intermedios disponibles de la entidad, la obtención y revisión de informes de actuaciones de las autoridades reguladoras y también la confirmación de la existencia de los términos y lo adecuado de las facilidades de crédito. Manifestaciones escritas. El auditor puede considerar adecuado obtener manifestaciones escritas para así fundamentar la evidencia de auditoría que obtuvo en relación a los planes de la dirección de continuar como empresa en funcionamiento. Ejemplos de este tipo de hechos posteriores al cierre que implicarán ajustes a los estados financieros elaborados al cierre del ejercicio según la NIC 10 son los siguientes. La resolución de un litigio judicial posterior a la fecha del balance que confirma que la entidad tenía una obligación presente en la fecha del balance. La entidad ajustará el importe de cualquier provisión reconocida previamente respecto a su litigio judicial. La recepción de información después de la fecha del balance que indica el deterioro del valor de un activo a esa fecha o bien la necesidad de ajustar la pérdida por el deterioro del valor reconocido previamente para ese activo. Por ejemplo, la situación concursal de un cliente ocurrida después de la fecha del balance generalmente confirma que en tal fecha existía una pérdida sobre la cuenta comercial a cobrar, de forma que la entidad necesita ajustar el importe en los libros de dicha cuenta. Otro sería la venta de existencias después de la fecha del balance puede proporcionar evidencia acerca del valor neto realizable de las mismas en la fecha del balance.